En el vídeo de hoy vamos a conocer y en primera persona a la gran desconocida, la gallina Dongtao. Existen muchísimos tipos de razas de gallinas. También hay gallinas que son más grandes, más pequeñas, muchísimos tipos de color de pluma. También hay aves que son ornamentales, aves que sirven para puestas de huevos, incluso gallos de pelea. Pero hay una gran desconocida, una raza de gallinas que se conoce muy poco en nuestro país, aquí en España. ¿Y cuál es esa raza? La Dongtao. ¿Y por qué es tan desconocida? Pues porque muy pocos avicultores se dedican a la producción de esta gallina aquí en España. Casualidades de la vida, en un grupo de WhatsApp doy con un avicultor que tiene este tipo de raza de gallina. Nos ponemos a hablar y me invita a su corral para que pueda conocer a sus gallinas. Así que me pongo en marcha para ir a conocer a la Dongtao. Son pollos súper delicados, súper delicados. Mucho. O sea, te lo dicen y hasta que no los tienen no te das cuenta de lo que es en realidad. Nosotros ahora hemos gastado 3.000 y pico euros en huevos de fuera y hemos hecho otro sistema completamente diferente. ¿Te habéis comprado más huevos? He comprado 3.000 euros en huevos. ¿Y cuántos huevos son? Pues hemos comprado 600 euros, 30 huevos a un señor, que nos han salido 4 pollos de Turquía. Luego hemos comprado otros 30 por 400 euros, nos han salido 7. Luego otros 30 por 400 no nos ha salido ninguno. Madre mía. Ahora nos vienen 60 que hemos comprado por 600 euros. ¡Qué dolorcito! Y así, 200 euros de un italiano que también nos ha mandado el chico. Y mira, nos ha mandado 11 huevos, nos llegó uno roto y ese ha sido el mejor. 4 van para adelante. Y así, comprando huevos de todo el mundo, de donde nos los mandan. Y no nos engañan el dinero, porque los vietnamitas ya nos han engañado una vez, los turcos nos han engañado otra. Pues anda. Entonces, mucho perder dinero con esto. La gente se cree que... Y por afición, ¿no? Porque luego tú vender no... Pura y dura. Ya te expliqué por Sí. mis ganancias y mis pérdidas. Y con papeles, que te lo puedo demostrar, facturas, X. Sí. No, la gente, muchos hablan y no pueden... Yo te lo demuestro cuando quieras. No. Facturas de esto. Veterinarios, de todo. Después se crían bien en este clima. Fatal. Vaya. La reproducción, perfecta. Sí. La cría, fatal. Pero fatal. O sea que a la hora de incubarlos bien. Sí. Pero luego una vez que te nace el pollo... Y empiezas a crecerlo, empiezan los problemas. Lo que a una gallina le afecta a esto, a estos pollos le afecta a esto. Madre mía. Súper sensibles a los cambios de tiempo, de temperatura, son, vamos, la hostia. ¿Cuánto tiempo tienen estos? Estos han estado ya, uno de ellos ha estado en la universidad aquí, en la de veterinaria, que le llevé vivo para que le hicieran una necrosia. Ahora mando otra hembra que tengo en una finca igual para que le estudien la cabeza por tema de ojos y tal. Y mucho dinero, macho, y mucho estudio, y mucho palmar dinero, y caer pollos, y veterinarios, y piensos, y... ¿Y el mal rato que te lleva? Sobre todo. ¿Qué puestas tienen este tipo de gallinas, más o menos de huevos? Esto pondrá a lo mejor 70-80 huevos al año. Al año, ¿no? Uf. Yo me la imaginaba más grandes, más monstruosas, tío. Es que, a ver, te explico, hay... A ver si te paso los apuntes, es que son nombres muy raros. Hay 2 líneas, ¿vale? Ah, vale. Dijéramos que es la original, la de ellos, la vietnamita, que es más chata, más compacta y más grande. Vale. Más robusta a la vez. Sí. Y luego está la, dijéramos, la europea, bueno, en Turquía. En todos los sitios que irán en Vietnam es la que se mueve, que es un poco más estilizada. Este pollo de todas maneras es joven, este pollo tiene 1 año y medio, no llega. Las patas Sí, que tiene que crecer quizás todavía más, ¿no? Sí, las patas no le dejan de crecer hasta que muere. Pero qué cosa más curiosa, tío. No son ácaros, ¿eh? Sí. No. Es que parece, pero... Sí, pero fíjate. No, es la piel estos robusta. llevan de todo, los hechos de todas las patas. Los he hecho aceites, los he hecho cosas para si no... Como de serpiente parece, sí, ¿no? Como escama y... Y bueno, esto para ser europeo no está mal. Los hay bastante peores. Mejores algunos, peores muchísimos. Qué bonito.
¿Queréis cogerle? No hace falta. No, la cara además la tienen también muy desnuda, muy... Sí, suele... Este es un hijo de él. La carilla la tienen Este muy es gallo desnuda. también, ¿no? Este sí, este es un machete. Igual, pero este tendrá boca. Y luego ni son violentos ni nada, ¿no? No, son muy dóciles. Son súper dóciles esta raza. Y eso que llevan sangre de combatiente, pero nada, son súper dóciles. Los tienen, están acostumbrados ya genéticamente allí en Vietnam a tenerlos juntos estilo cebadero, Sí, sí. estilo recría engorde. Entonces ya están... La Más genética que- está súper acostumbrada a estar mezclante. Sí, ¿eh? sí, O sea, sí, sí. macho Sí, con sí. macho. Sí. Sin problema, ¿sabes? Y el tema de comértelos, nada, ¿no? Porque dicen que la carne está buenísima. Dicen que las patas son un manjar. Esta es otra hija de él. ¿No ves trigueñas negras? Mm. Luego las hay trigueñas en azules, las hay blancas. Y pocos colores más, verás. Claro, yo es que lo que he leído ha sido eso, que eran blancas con la cola negra, la hembra. O sea, si queréis cogerlas, que son gallinas robustas o Cógela, nene. Cógela aquí, No hay problema. y vuelan poco, ¿no? Nada, muy poco. Por eso, porque viendo la valla, digo, las normales estarían en todos lados ya. Esto no huele a nada. Un poquito. Sabes que aunque tú la veas joven, las gallinas son... Notarás No, que no, son pero pesa, ¿eh? compactas, ¿Cuánto tiempo tiene, más o menos? Esa gallina joven. Esa gallina tendrá a lo mejor 3 meses. o por ahí. Después es grande para 3 meses, O 3 ¿eh? meses. Sí, joder, sí, para 3 meses un pedazo de gallina ya. Y el tema de la puesta de huevos como una gallina normal. ¿Empiezan a la misma época o empiezan más Igual tardecillo, a no? los 8 o 9 meses, Ujú. más o menos como las de raza. Sí. A los 8 o 9 meses empieza la primera puesta, se lían, pones un 70-80, paran y así. Y Claro. luego otra vez así y así. Tamaño de huevo igual que todas. Un huevo blanco normal y corriente, alguno un poco más rosa, Ujú. pero ¿Cómo conociste la raza y cómo te dio por criarla? por internet, básicamente. Empezaste. Internet. Gallina normal y ya te dio por la raza, Internet, pero las conocí hace años estas, las conocí hace por lo menos pues 6 o 7 años. Y las conocí con mi chica tal por internet, joder, una cosa más rara, tal, no sé qué, no. Y lo tenía ahí en mente como porque me puse a indagar y tal, y aquí era imposible, vamos, es que no lo sabía ni en Turquía ni nada, hace 6 o 7 años. Y justo el año pasado, un chaval las puso en el grupo, puso una foto y empezó la peña, ¿eso qué es? Yo sabía lo que era, claro. Y en cuanto la puso le digo al tío por privado, digo, las quiero. Dice, no, dice, si me dan 800 euros por ellas no las doy. Digo, bueno, yo te voy a dar 1500. Según se lo dije, me dijo, vente por ellas. Y fui a por ellas y fue un capricho y me las quedé, se las compré al chaval. Ya está. El chaval las había comprado él para revenderlas. Las compró a otro chaval que es de aquí, que es un inglés que vive en Murcia y se las vende por 1000 euros la pareja. Yo ya le conozco, claro, a él. Claro. Sí, aquí si sois pocos. Sí, bueno, el chaval no cría, el chaval las revende. Las compra fuera en Europa y las trae para acá y las revende como viaja. Y se pueden traer los Sí, animales. sí, tiene un certificado veterinario Claro. por MRV y tal, y como un perro, igual. igual. Mucho así. Mira, te explico, lo que tú ves de Vietnam, cuando ves un corral a lo mejor que tienen muchas patas gordas, Ujú. eso lleva muchos años de trabajo, macho. Eso no es... Eso son muchos años Genética, de selección de cruzada. patas. No, de selección de patas. Ah. ¿No? Eso es de selección de patas. Sí, igual que está la selección de pluma. La Exactamente. selección Esto de no hay patas. estándar, de hecho. Esto se selecciona por patas. Vale, Y lo que tú ves ahí es trabajo de muchos años. No 5, ni 10, ni 15, ni 20, a lo Ujú. mejor de muchos años, tío. Sí, sí, sí. Entonces no puedes competir contra eso, claro. Cuando aquí llevamos un año Claro. y ellos llevan Claro. X. Eso por un lado. Y luego por otro, no son gallos que digas... Hay un gallo de esos que ves así, a lo mejor tiene 4 años, el gato, Claro. ¿eh? O 5, o 6. Sí, sí, sí. Y de esos exagerados salen pocos. Luego super patas, sí, ellos tienen mucho. Y luego también ves corrales con patas como estas. Sí, sí, ¿Sabes cómo te digo? Que esos son los que suelen usar ellos para Para comerse. comer. Claro. Y los otros pues para recriar y esos son los que se quedan de sementales. Que eso es lo que yo leí, eso, que el tema de la cría también es complicado con las pedazos patas que tienen. Los de aquí de Europa crían mejor por eso. Porque tiene la pata más pequeña. Efectivamente. Claro. Al ser más estilizado el gallo, Sí. no ser tan robusto, tan pesado, y tener claro. ser tan patoso, dijéramos, les cuesta menos criar, efectivamente.
Yo conozco gente de fuera que hablo con ellos mucho y tal, y de comprar 100 huevos a Vietnam, 10 huevos fértiles y de los huevos nacerle 5 pollos. Eso sí, ¿Y la millona? eso sí, 5 pollos, Claro, calidad. 5 pollos. ¿Qué? ¿Que le saca el dinero luego a lo que ha invertido? O por lo menos, si ya no sacas el dinero, ya es poder presumir en tus corrales Claro. de lo que tengas, ¿sabes? Poder decir, mira lo que tengo. Claro. Para mí eso no tiene precio, vamos. Poder, No, sí, es que- poder enseñar algo que no puede enseñar casi nadie, para mí, no tiene precio. Normal, tío. Pues ya estamos en casa, ya hemos vuelto de conocer a la gallina tonta, una gallina bastante curiosa y ya habéis visto todas las patas que tienen. Si os ha gustado mi vídeo, os animo a que os suscribáis a mi canal. A su vez, activa la campanita. ¿Para qué? Para que cuando suba vídeos nuevos te salte una notificación y no te pierdas ninguno. Y a su vez, regálanos un like. En el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a todas nuestras redes sociales, por si os apetece seguirnos. Muchas gracias y un saludo.